Gracias a Dios, Dios los bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos una enseñanza de mucha bendición y todo siempre basado en la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de que somos la última generación. Gloria a Dios, somos nosotros los que estamos viviendo, tú, yo, los que estamos aquí, somos la última generación que esperamos el regreso de Cristo, que veremos más bien, esperamos y veremos el regreso de Cristo. Pero vamos a ver cómo está esta generación siendo preparada, una generación para la venida de Cristo, preparada para su venida, pero otra generación, y es la generación más amplia, está siendo preparada para la venida del anticristo. Entonces vamos a la palabra de Dios, vamos a tomar el texto base. Dios los bendiga, bienvenidos todos, la paz de Cristo con todos. Vamos a tomar como texto base en el libro de Génesis, el capítulo 41, versículos 28 al 36. Este pasaje nos habla de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Amén, que muchas veces hemos escuchado. Aún en las finanzas se utiliza mucho esto de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, prepararse en el tiempo bueno para el tiempo malo. Amén, eso es de sabios. Pero vamos a ver lo que nos revela la palabra de Dios. Dice así, Génesis 41, 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos o tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinten la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión en todos estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Gloria a Dios. Hoy estaremos abriendo un nuevo subtema dentro de la serie que hemos tratado acerca de la guerra espiritual, de la guerra en que nos encontramos, y a esta la vamos a llamar la última generación. Gloria a Dios. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta el día que morimos, nos encontramos en una guerra espiritual, cuyo fin es que al final de nuestras vidas es ¿a dónde iremos? ¿Iremos al cielo o iremos al infierno? Porque hay esos dos lugares descritos nada más en la Biblia, no hay lugares intermedios. Dice la palabra que al momento de la muerte viene el juicio de Dios y ya Dios nos juzgará por lo que hicimos durante nuestra vida. Entonces, los creyentes en Cristo hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe, porque es una batalla de fe, es una guerra de fe en la que se encuentran todos los seres humanos. Todos nos encontramos en una guerra, en una batalla de fe. Amén. Es una batalla por la salvación de nuestras almas, y la salvación del alma se recibe gracias a poner nuestra fe en Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hoy estaremos hablando del subtema que dijimos que es somos la última generación. Somos una última generación que es previa al regreso de Cristo. Nos tocó vivir en esta generación.
¿Por qué Dios nos haya permitido vivir en esta última generación? Bueno, pues solo Dios lo sabe. Amén. El hombre tiene una existencia de casi 6,000 años. Bueno, a nosotros nos tocó vivir en la última generación. Una generación en la Biblia está compuesta de aproximadamente 80 años, dice la palabra, dice el Salmo 90:10, que una generación se compone de un promedio de vida de 80 años. O sea que los que viven en una generación viven en promedio 80 años, a lo mejor unos poco menos, hay quienes se mueren a los 27 años, ¿verdad? Pero hay quienes se mueren hasta los 90. Bueno, pues ahí se compone un promedio, lo que es la generación. Entonces, en este subtema vamos a estar viendo cómo esta generación está siendo preparada. Todos somos parte de una última generación, pero esta generación la podemos subdividir en dos. Una generación que está siendo preparada y que nosotros estamos siendo preparados como iglesia de Cristo para la venida de Cristo, para que Cristo venga y nos rescate. Y hay otra generación que está siendo preparada para la venida del anticristo, para la llegada del anticristo. Hay una generación que está separada de Cristo, que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que está siendo preparada por Satanás, por sus huestes de maldad, por sus élites oscuras, que son sus seguidores, que operan en el mundo de las tinieblas, para hacer que las almas finalmente se pierdan por la eternidad. Y bueno, esas almas se perderán en un lugar que la palabra de Dios llama ahí en el libro de Apocalipsis, que es el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Sí? Pero y esta última generación de aquellos que no conocen a Cristo o que rechazan a Cristo, están siendo preparados para ser gobernados por un ser cruel, terrible, un ser malvado, que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero que muchos, la mayoría lo conoce como el anticristo. Entonces, hoy estamos hablando, ¿verdad?, de esta última generación de la cual formamos parte y en la que vivimos hoy en día. Ya somos, hace poco cruzó el mundo, la humanidad cruzó el límite de los 8,000 millones de personas en el mundo. En todo el mundo ya vemos 8,000 millones, o sea, tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos, uno de esos 8,000 millones. Hay 8 billones de personas en el planeta Tierra. Nunca el mundo había estado tan poblado, nunca había llegado a esa población, ¿sí? Pero quiero hacer un comentario también, que pareciera que 8,000 millones es mucho, pero quiero decirles que es una gran mentira también del enemigo decir que ya la tierra está sobrepoblada y que tiene que ser disminuida la población. Esa es una gran mentira. Simplemente como un dato que quiero decirles, si nosotros pusiéramos a esos 8,000 personas con 1 metro de distancia, todas las 8,000 millones de personas cabrían en uno de los 32 estados de México más pequeños que hay. Y quedaría toda la tierra para que pudiera ser poblada por los 8,000 millones. ¿Sí me explico? O sea, es una gran mentira. Es más, hasta hay sobreproducción de alimentos en el mundo, que a lo mejor no están bien repartidos. Eso es otra cuestión. Políticamente no están bien repartidos los alimentos en el mundo, pero de que hay sobreproducción, es para que nadie muriera de hambre. Gloria a Dios. Pero es una gran mentira hacerte creer que somos ya demasiados y entonces que la población tiene que ser disminuida. Esa es una mentira de las tantas mentiras que hay, que circulan en estos tiempos finales. Jesús dijo que en los tiempos finales la primer señal que habría es que habría mucho engaño, y ese es uno de los tantos engaños que estamos viendo en esta última generación. Entonces, conforme a la palabra de Dios, conforme al filtro de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por los tiempos, por las señales que estamos observando en la tierra, por el conocimiento que nos da la palabra de Dios, el discernimiento,
estamos convencidos, creemos, tenemos fe con bases sólidas, porque la fe tiene que tener bases sólidas. La fe no nomás es creer por creer, la fe tiene, el creer tiene bases sólidas. Creemos que somos ya la última generación que verá el retorno de Cristo, amén, su segunda venida que Jesús prometió, amén. Jesús nos dijo en Mateo 24:34, hablando de la higuera que representa al pueblo de Israel, que no pasaría esa última generación que viera renacer a la nación de Israel, no pasaría sin que viviera esa generación el regreso, es su segunda venida, el regreso de Cristo. Porque así como Cristo vino por primera vez hace 2000 años y fue a una cruz y murió y resucitó al tercer día, Cristo prometió regresar, amén. Dijo en ese tiempo que no diría el tiempo de su regreso, pero bueno, nos dio pautas en la palabra de Dios para decirnos qué señales habría de su regreso, las cuales ya son las que estamos viendo hoy en día, que nos aseguran que Cristo viene pronto, que somos esa última generación. Ahorita daremos algunos puntos que nos hablan de que Cristo viene pronto, amén. Nadie ni siquiera de los creyentes en Cristo, ni de los no creyentes, podemos decir que no está pasando nada en el mundo. Todo lo estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? A partir del año 2020, curiosamente, y muy en particular con el establecimiento de una agenda que se dirige por medio de la O-N-U, organización, ¿verdad?, que todos conocemos. A partir del año 2020 como que el mundo se enrareció, se puso más complicado, se desataron a partir de ese año, ya estamos en el 2023, pero a partir del 2020 vinieron cosas tremendas, cosas que cambiaron el mundo desde entonces y que han hecho que ya el mundo ya no sea como fue antes, ¿sí? Como ejemplos, por ejemplo, se desató una crisis de salud a partir del 2020 que todos conocemos, pandemias, amenazas de nuevas enfermedades. A partir del 2020, a partir de, y que quiero yo ligar con esa Agenda 2030 de la ONU, para que entendamos los tiempos que estamos viviendo, pues hubo ha habido muchos problemas, hay crisis económicas en muchos países. Ahorita la tercera parte de los países en el mundo, aproximadamente entre 60 y 70 países ya están prácticamente quebrados. Hay problema, por ejemplo, ahorita con el dólar, que ha sido la moneda que desde 1945, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se tomó como la moneda de referencia. Bueno, pues hay ahorita movimientos a nivel mundial para desestimar ese patrón de cambio de la moneda que es el dólar, que trae grandes cambios. Hay crisis políticas, desórdenes sociales en diferentes países, precisamente por sistemas que se están imponiendo en el mundo. Muchos añoran regresar a sistemas que han sido obsoletos, como el comunismo, el socialismo, las dictaduras en el mundo. Vemos grandes cambios que están sucediendo a nivel mundial a partir del año 2020. Vemos cambio de leyes, por ejemplo, en todos los países, cambios de leyes que no son para bien, sino son para mal, cambios de leyes que van en contra de la palabra de Dios, que van contra los principios establecidos en la palabra de Dios, leyes a favor del pecado, contrarias a la moral, a la buena moral, contrarias a lo científico, a lo biológico, leyes que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, como dice la Escritura. Es más, vamos a leer una escritura en Isaías 5:20, hablando de estos tiempos y de aquellos que dicen a lo bueno
malo y a lo malo bueno. Dice Isaías 5:20, dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, ay de aquellos, o sea, como que aquí el Señor está sentenciando a aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo lo llaman bueno. Y eso es lo que estamos viendo con todas estas leyes que están siendo instrumentadas en todos los países, porque quiero decirles que ya no hay países independientes, y de eso se trata, ¿verdad? Como se está tratando de imponer y de traer un gobierno mundial, pues quieren quitar a los países y que todas las leyes en todos los países se unifiquen. Leyes a favor de la muerte, leyes a favor de la destrucción de la familia, leyes a favor del aborto, de la eutanasia, que es una muerte asistida, leyes a favor del uso de las drogas, que fomentan la drogadicción entre los hasta dentro de los niños, jóvenes, adultos, las drogas que destruyen, sabemos muy bien que destruyen, que no edifican, leyes a favor de los cambios de sexo que destruyen, leyes a favor de que la gente, aún los niños, puedan operarse, cambiarse, cortarse los genitales, cambiarse de sexo, que al final los acaba destruyendo, como se ha visto con el tiempo, que no los fortalece, los bendice, sino que más bien los destruye. Leyes a favor de la pederastia, que es pues la licencia para poder violar a los niños. O sea, hay todo tipo de leyes terribles que se están emitiendo en el mundo, leyes para violar a los niños. Esas leyes están hechas para poder violar a los niños, cosas terribles, leyes a favor del feminismo, que es generar odio hacia los varones, generar odio y ponerlos en contra de su lugar que Dios les dio en la creación al varón. Leyes a favor de cosas terribles que ni nos imaginamos, leyes a favor de la zoofilia, por ejemplo, el permiso de tener sexo con animales. Bueno, pues así me puedo yo seguir, ¿verdad? Con todas estas leyes promovidas y financiadas por esta élite globalista que hemos comentado, por una élite maligna que es seguidora de Lucifer, de este ser que ellos llaman Lucifer, que nosotros conocemos en la Biblia como Satanás. Quieren a engañar a toda esta última generación, que son derechos que ellos tienen. Fíjense nada más el engaño. El engaño es que les dicen, no, pues todos estos tienen derechos, pero son derechos para autodestruirse. Que su último y fin objetivo es que disminuya la población. Aquí tenemos que hablar palabra de Dios, lo que es la verdad de la palabra de Dios, y por eso hablamos de esto. Esta élite se creen dueña de la tierra, dueña del mundo. Supuestamente ellos dicen que quieren rescatarla, pero en realidad lo único que quieren es controlar al ser humano, controlar a la humanidad, hacer lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que les dicta ese espíritu del anticristo, los que les dicta Satanás mismo. Entonces, con base a esto podemos irnos dando cuenta que somos ya esa última generación que habla la Biblia. Amén. Nos guste, no nos guste, lo entendamos, no lo entendamos, estamos en esta guerra final contra Satanás, contra sus ángeles caídos, que la Biblia llama demonios, una lucha espiritual, como hemos estado hablando de esta guerra espiritual. El diablo sabe que le queda poco tiempo, entonces ha bajado con toda su furia para destruir. Él piensa, ¿verdad?, que todavía puede ganar, pero pues eso es imposible. Yo lo llamo a esto como las últimas patadas
de ahogado, que Satanás, que ex ángel o ex querubín caído, quiere supuestamente salir vencedor y cambiar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Bueno, pues eso es imposible. Tiene engañados también a diversas sectas, élites mundiales, ¿sí? Diciéndoles que como son de un linaje superior, un linaje que viene de los dioses, pues que ellos pueden ganar. Élites como los Illuminatis, los jesuitas, los masones, los globalistas, los rosacruces, ¿sí? Creen que Lucifer puede ganar, entonces ellos están a favor de este ser terrible y quieren traerlo a gobernar al mundo. Por eso estamos en esta última generación. Entonces, para la enseñanza de hoy y para las próximas semanas, vamos a estar tomando como base la historia bíblica de José que acabamos de leer, descrita en el libro de Génesis. Esta es cuando Dios le revela a José, quien cabe mencionar en ese tiempo todavía estaba en la cárcel. José estaba en la cárcel. Dios le revela un sueño que le había dado a Faraón que era el gobernador de Egipto. En ese momento quiero decirte que José era una persona desconocida. Nadie conocía a José. Dentro de la historia de José está que sus hermanos lo habían desechado. José es uno de los 12 hijos de Israel. Él había sido desechado por sus hermanos, lo habían tratado de matar, lo habían vendido como esclavo a Egipto, y en Egipto le pasaron muchas cosas a José, y dentro de ellas se le echó la culpa que se había querido meter con la esposa de Potifar, y lo habían metido a la cárcel. Y estando en la cárcel, Dios tenía un plan para con José. Y él era un revelador de sueños. Ya había revelado el sueño de un copero, de un panadero en la cárcel. Ya había revelado esos sueños, pero se les había olvidado a ellos que tenían que hablar de José para que sacaran a José de la cárcel. Pero un día que dice la palabra que Faraón tuvo un sueño, el sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. El copero se acordó que había un hombre en la cárcel llamado José que le había interpretado el sueño. Y entonces fue llamado José delante de Faraón para que le explicara y le interpretara este sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que de acuerdo al sueño, pues le fue declarado a José que se trataba de 7 años de vacas gordas, de prosperidad que venían a Egipto, pero después de esos 7 años vendrían 7 años de vacas flacas, y que toda la prosperidad que había habido en Egipto en esos 7 años de prosperidad, pues se vendrían para abajo, y vendría una gran hambre a la tierra, vendría hambruna, vendría muerte, etc. Y de entrada, para comprender los procesos de Dios, quiero decirles, por ejemplo, en el caso de José, bueno, José pasó por todo un proceso. Dios le había dado sueños a José desde pequeño, donde le había dicho que él se levantaría como un gobernante, y que aún sus hermanos y aún sus padres, Israel, vendrían a él y se inclinarían delante de él. Pero como que ese sueño no se había cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminó el proceso de Dios en la vida de José, y entonces José fue sacado de la cárcel y traído delante de Faraón para que le interpretara ese sueño. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, que los que ponemos nuestra fe en Jesús, los que creemos en Jesús, bueno, Dios permitirá que haya procesos en nuestra vida, pero esos procesos un día tendrán su final, y entonces seremos levantados, ¿verdad? Y Dios nos va a bendecir con todas las bendiciones que nos ha prometido darnos a nosotros cuando terminan esos
procesos. Amén. O sea que si tú estás en un proceso difícil en tu vida, si tú estás en un tiempo complicado en tu vida, como estaba el caso de José, bueno, pues quiero decirte que un día Dios te va a sacar de ese proceso y te va a poner en el lugar que Dios quiere ponerte, te quiere bendecir. Gloria a Dios. Entonces, yo siempre he enseñado, por ejemplo, esta enseñanza de las 7 vacas gordas, del sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Bueno, pues nos hablan de que en la Biblia todo lo que pasa, aún las historias, tienen un sentido que es de tipo profético. Yo siempre he dicho que el 100% de la Biblia, del libro, de los 66 libros de la Biblia, son proféticos. Toda la palabra de Dios, dice, fue inspirada por Dios. Amén. Y toda es profética. Toda la palabra de Dios es, matemáticamente hablando, es perfecta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios la inspiró, porque Dios la hizo, utilizó a 40 hombres, amén, en un periodo de tiempo de aproximadamente 2000 años para escribirla, amén, gloria a Dios. Y Dios la inspiró de tal manera que todo lo que encontramos en la Biblia lo podemos aplicar. Hay profecías que se han cumplido en la historia, que se han cumplido 1, 2 y se cumplirán aún más veces. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. Aún esta historia registrada ahí en el libro de Génesis, pues fue un sueño profético que en ese tiempo le dio Dios a Faraón, pero que fue revelado por medio de su siervo José. Y para eso tuvieron que sacarlo de la cárcel para traerlo delante del gobernante de Egipto, delante de Faraón. Amén. Y para que se cumpliera esta historia. Y se cumplió, porque sí vinieron 7 años de vacas gordas, amén, y 7 años, y después vinieron los 7 años de vacas flacas. Se cumplió la historia. En la historia se cumplió tal y como Dios le había revelado el sueño a José que había tenido Faraón. Y este sueño pues también nos habla del futuro, amén. Vamos a tomar como base este sueño para hablar de lo que estamos viviendo en esta última generación. Aunque esto haya pasado poco menos de 4000 años, amén, esta revelación también es para nuestros días. Gloria a Dios. Vamos a empezar hablando de este sueño. Dice, ahí leímos en Génesis 41, dice lo que Dios va a hacer. Dios le había revelado a Faraón lo que Dios iba a hacer. Amén. Eso es lo primero que Dios le revela. ¿Qué va a hacer Dios? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Amén. Dios determina, amén, ya ha determinado algo que va a hacer y le dice, y como lo ha soñado 2 veces, es firme. Amén. Entonces, cuando en la palabra de Dios vemos que algo está escrito por lo menos 2 veces, gloria a Dios, podemos hacer doctrina de ello y en segundo lugar, tengamos por seguro que se va a cumplir. Aunque el diablo no lo quiera, aunque Satanás no lo quiera, la palabra de Dios se va a cumplir a cabalidad. Amén. Todo lo que tenemos que tener siempre la plena confianza de que lo que Dios diga que va a hacer, lo va a hacer. Y se va a cumplir con puntos y comas. Amén. Se hará conforme Dios lo ha dicho. Gloria a Dios. Y esto lo reafirmo porque les dije que el diablo, sus seguidores, sus huestes, creen que pueden cambiar lo que ya está escrito en la Biblia. Creen que pueden ser vencedores al final. Y no, dice la palabra, que la palabra nos revela que ya Cristo venció hace 2000 años. Que Satanás no puede vencer, aunque él tenga engañado a sus mismas huestes. Dice ahí Apocalipsis 13, que él pondrá un sello en ricos y pobres, sus seguidores. O sea, no le va a importar, él va a engañar a todos. ¿Para qué?
para llevarlos a la perdición, a la destrucción, porque para eso vino Satanás. El diablo vino para robar, matar y destruir, no tiene otra función, pero es un mentiroso, es padre de mentira, es un engañador, engaña a sus propios discípulos. No sé si me estoy dando a entender con esto. A sus propios seguidores los tiene engañados. En el tiempo de Faraón, bueno, pues, y José, en este caso, hijo de Israel, Dios determinó que habría en el mundo 7 años de abundancia, de vacas gordas, y que le seguirían 7 años de vacas flacas, ¿ok? 7 años que le seguirían a esos 7 años de abundancia, donde habría hambre, escasez, donde habría dolor, angustia en toda la tierra, ¿sí? Que el propio padre de José, pensando que él había muerto, porque así le habían dicho, le habían hecho creer los hermanos de José, los hijos de Israel, le habían hecho creer a su padre que José había, una mala bestia lo había matado, le habían traído la túnica esa de colores que le había hecho su padre a José, porque era el hijo consentido, y que cuando se la trajeron le pusieron la sangre de un cordero y le hicieron creer a Israel que su hijo había muerto. Entonces él ya lo daba por muerto, él no sabía que su hijo vivía allá en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, un propósito, precisamente para salvar al pueblo de Israel en esos 7 años que vendrían a la tierra. Por lo tanto, el padre de José, Israel, manda al resto de sus hijos, solamente a uno le dice que no vaya, a su último hijo, pero los manda a Egipto a que consiguieran. Había escuchado que en Egipto se había guardado alimento, que es lo que estaba haciendo José en ese tiempo, para eso Dios lo levantó. Faraón aceptó y puso a José como el segundo gobernante después de él, para que administrara esos 7 años de abundancia y esos 7 años de escasez. Entonces, ahí vemos que en esta profecía se cumplieron muchas cosas. En primer lugar, el sueño que Dios le había dado a José y muchos aspectos de tipo profético. Amén. Entonces, podemos ver con base a la profecía bíblica que en el tiempo final que nos ha tocado vivir en esta última generación, está determinado por Dios en su palabra desde la creación misma, que vendrían en el tiempo final de la última generación, vendrían 7 años de oscuridad en la tierra, o 7 años de vacas flacas. Gloria a Dios. Que vendrían grandes engaños al mundo, hambres, pestes, guerras, terremotos, que se incrementaría la maldad en el mundo, como nunca se había incrementado la maldad en el mundo, que en estos tiempos finales de la historia vendría se cumpliría toda esta profecía de las vacas flacas, también al final de la historia que estamos viviendo. 7 años de vacas flacas posteriores a los 7 años de vacas gordas. A este periodo final de 7 años que se aproxima al mundo, la Biblia los llama de diferentes maneras. Lo llama el día del Señor, los llama el día de Jehová, lo llama, hablando del pueblo de Israel, el día de la angustia de Jacob. También la palabra lo llama la semana 70 de Daniel. Jesús la llamó la tribulación y la gran tribulación. La ira de Dios, en el libro del Apocalipsis se le llama los 7 últimos años de la última generación previo al regreso de Cristo, y también la llama el libro de Apocalipsis la llama la ira del Cordero. Amén. Entonces vamos a poder entender pues todo lo que pasó ahí con José en Egipto. Bueno, nos habla de lo que Dios también haría
muchos años después y lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. A este periodo de 7 años, ¿verdad? También le podemos llamar como el periodo de las 7 vacas flacas, ¿verdad? Que se aproximan al mundo. Gloria a Dios, y que ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces, voy a concluir esta enseñanza con lo siguiente, porque vamos a dejarla en pendiente porque es muy larga esta enseñanza. Vamos a estar hablando en las próximas predicaciones acerca de estos tiempos finales, de esta última generación, de estos 7 años de vacas flacas que se avecinan al mundo. Vamos a ver por qué, para finalizar esta enseñanza, por qué podemos decir que se aproximan los 7 años de vacas flacas. Esto es los 7 años de tribulación al mundo. ¿Por qué podemos reafirmarlo? Yo encontré 4 razones básicas que podemos decir que ya estamos a punto de que comiencen esos 7 años de vacas flacas. Amén. 4 razones básicas. La primera es considerando al pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios, la enseñanza de Jesús en Mateo 24, que hablando de la última generación, de la generación de la higuera, que es exactamente el pueblo de Israel, bueno, que dijo Jesús que cuando renaciera la nación de Israel, no pasaría una generación sin que viera su regreso. Cuando renació Israel, en 1948, más bien en 1949, cuando fueron estipuladas o puestas la Constitución de Israel, sus leyes actuales, en 1949, y si tomamos en cuenta que el Salmo 90:10 dice que una generación de 80 años, bueno, pues estamos ya en el límite final de esa generación que vio renacer a Israel en el año 1948-1949. Esa es la primer señal que con la que podemos decir que pronto viene o pronto comenzará esa última semana o la semana o los 7 años de las vacas flacas. La segunda razón que podemos comentar es que dentro de la profecía de las 70 semanas de Daniel quedaron pendientes 7 años. Las 70 semanas de Daniel es un proceso que Dios le reveló a Daniel que Dios trataría con su pueblo Israel. Se cumplieron 69 semanas, que son semanas de 7 años, que no ahondaremos en este tema porque ya lo hemos hecho, pero son semanas de 7 años, porque el pueblo de Israel, Dios le reveló semanas de días, de 7 días y semanas también de años, de años, o sea que quedó pendiente la semana 70, una semana de 7 años quedó pendiente. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo y murió Cristo y resucitó, se cumplieron 69 semanas. Quedó una semana pendiente para que Dios tratara con el pueblo de Israel, y es lo que va a hacer el pueblo de Israel. Una vez que Dios rescate a su iglesia, a la iglesia de Cristo, que partamos de esta tierra, Dios empezará a tratar la semana 70 con el pueblo de Israel, los 7 años que quedaron pendientes. ¿Cuándo comenzarán? Bueno, dijimos cuando desaparezca la iglesia de Cristo de la tierra, cuando acepte el pueblo de Israel al antimesías, al anticristo, cuando construyan su tercer templo, conforme está escrito, revelado a través del profeta Daniel, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y sobre todo en el libro del Apocalipsis. La tercera razón, del cual podemos decir que pronto está ya para comenzar estos 7 años de vacas flacas, es que dentro de la Agenda 2020-2030 de la ONU, que es un organismo manipulado, hemos dicho, por esta élite oscura, globalista, que obedecen a su líder, sabemos que le llaman ellos Lucifer.
estamos entrando ya en los últimos 7 años de esta agenda. Ya hoy en el año 2023, pues para que se cumpla la agenda al 2030, y donde ellos dicen que quieren cambiar todo el mundo, que eso hablaremos más adelante, pues estamos viendo que ya estamos en ese periodo final de 7 años, ¿sí? Por eso podemos ligar esta agenda 2030 con lo que está escrito en la palabra de Dios. Si alguien conoce la palabra de Dios muy bien, es Satanás, es el diablo, ¿sí? Él sabe que le queda poco tiempo y él tiene establecido esta agenda, ¿verdad?, de 7 años que viene al mundo. Por eso también podemos creer que estamos ya en el tiempo final de la última generación. Y otra de las señales más contundentes, adicional a los engaños, a las guerras, a las pestes, a las hambres, a las señales, a los terremotos que nos avisan, que nos están avisando que ya somos la última generación, es la que el Señor le reveló al apóstol Pablo acerca de las características de los hombres al final de los tiempos. Y con esto vamos a terminar. Vamos a leer en Timoteo 3 del 1 al 4. Esa sería la cuarta señal contundente de que podemos decir que estamos en los tiempos finales. Dice Timoteo 3, 1 al 4, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, malagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Sí dije 2 Timoteo, ¿verdad? ¿No? 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Ok, sí está bien. 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Versículo 3 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Gloria a Dios, cómo se cumple la palabra, ¿verdad? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Gloria a Dios. Esta escritura habla de los postreros días. Cuando la palabra de Dios habla de postreros días, se refiere al final de la presente era de la iglesia. Cuando escribió esto el apóstol Pablo, él pensaba que en su tiempo ya regresaría Cristo, que era el tiempo final de la iglesia, pero lo que no sabía Pablo es que pues tendrían que pasar 2000 años del tiempo de la iglesia, del periodo de la gracia. Amén. Esa palabra tiempos peligrosos también se le puede llamar tiempos feroces. Dice, en los postreros días, ¿sí?, o sea, al final de la presente era de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene un principio, pero tiene también un final. Comenzó en Pentecostés y terminará en el día del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, pues son tiempos peligrosos. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Gloria a Dios. El mundo se está descomponiendo aceleradamente. Y fíjense, a pesar de que estamos nosotros, la iglesia, todavía en el mundo, y el anticristo no se puede revelar hasta que parta la iglesia. Imagínense cuando parta la iglesia del mundo, cómo el mundo se va a desmoronar terriblemente, se va a venir abajo, ¿sí? Aquí acabamos de leer de 18 características mundanas de los hombres del tiempo final, que estamos viendo, todas ellas ya las estamos viendo en la sociedad, en la generación actual que dijimos está siendo adoctrinada para la venida del anticristo. Ya lo estamos viendo, ¿sí? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Cuánta gente no blasfema de la palabra de Dios? Lo podemos ver ahí en las redes, en todos los lugares. Desobedientes a los padres,
A los hijos se les está enseñando la desobediencia a los padres. Ingratos, la gente es malagradecida con los padres, con Dios. Los hijos son malagradecidos con los padres. Impíos, dice impíos, sin afecto natural. O sea, la gente ya ni afecto natural tiene. Implacables, mentirosos. Todos los días recibe uno llamadas telefónicas tratando de mentirte, de quererte estafar. Crueles, la gente es cruel, se ha vuelto cruel. Gente mata con crueldad, no le importa el dolor de la gente. Aborrecedores de lo bueno, como leímos en Isaías 5, como la gente aborrece lo bueno, ama lo malo, le dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. O sea, aquí está reflejada la última generación, 18 características de los hombres del tiempo final, que ya las vemos en todas partes, y es esta última generación que está siendo adoctrinada, amén, por Satanás, por el diablo, por el anticristo. ¿Para qué? Para esos 7 años que se avecinan. Gloria a Dios. No terminamos la enseñanza, la vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hablar de, bueno, y se los dejo, amén, de tarea para que lo piensen. Bueno, si los 7 años de vacas flacas son las que vienen, algunos me preguntarán, bueno, ¿y los 7 años de vacas gordas dónde quedaron? Bueno, eso lo veremos en la próxima reunión, en la próxima predicación. Amén. En la misma hora y en el mismo canal. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta ahí. Gloria a Dios. Dos generaciones corren al final de los tiempos. Una última generación que somos todos, pero hay 2 generaciones. Una que se está preparando para la venida de Cristo, que nos estamos preparando para su venida, que nos queremos ir con Cristo, que no queremos participar en la ira de Dios, porque son 7 años de ira de Dios. Prepárate para irte con Cristo. No tienes por qué quedarte, no le creas a los que dicen que la iglesia se tiene que quedar a sufrir para ser purificada. No, la iglesia ya fue purificada por la sangre de Cristo hace 2000 años. Amén. A nosotros, a ti y a mí nos corresponde pues luchar, ¿verdad?, en contra del pecado, santificarnos, pero que ya fuimos limpiados por Cristo, ya lo fuimos hace 2000 años. Cuando tú pones tu fe verdaderamente en Cristo, Dios te limpia de todos tus pecados. Pero ahora tienes que ser transformado, tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir al Espíritu Santo para que Dios cambie lo malo en ti y ponga lo bueno en ti. Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que confiar en la palabra de Dios, tienes que poner en práctica la palabra de Dios en tu vida para que verdaderamente puedas ser llamado un hijo de Dios. Entonces, la primera generación, y que somos los menos desafortunadamente, estamos siendo preparados para la venida de Cristo, pero la otra parte de la generación, que es la mayor parte del mundo, que está separada de Cristo, amén. Jesús mismo dijo que pocos son los que se salvan, muchos se van a la perdición y pocos son los que se salvan. La otra generación está siendo preparada por el anticristo, por Satanás, por estas élites de maldad, cambiando leyes que van contra la palabra de Dios, y los está preparando para esos 7 años que se avecinan. Son 7 años de tribulación, son los 7 años de vacas flacas que vimos en el sueño y en lo que sucedió en la vida de José ahí en la tierra de Egipto, y que seguiremos hablando la próxima semana. Entonces, mi pregunta es, de esta última generación, ¿en qué generación quieres ser parte? ¿En la generación de Cristo o en la generación que rechaza y que está siendo engañada y que rechaza a Cristo como su Señor y su Salvador? Tú decides. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este sueño
que tú le diste a Faraón, que aún representa al diablo, al gobernante en el mundo, Señor. Pero tú levantaste un hombre como José, Señor, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra, Señor, está, lo que tú haces, Señor, está revelado en tu palabra desde el principio hasta el fin, Señor. Lo que tú haces, lo que vas a hacer, Señor, el tiempo que nos ha tocado vivir, lo que viene al mundo, Padre, se ha de cumplir. Y gracias te damos porque al final, Señor, de esos 7 años de vacas flacas, Señor, sabemos que tú vendrás y reinarás con gloria sobre este mundo, porque tú eres el único Rey de reyes, Señor de señores. Haga lo que haga el diablo, haga lo que hagan sus demonios, haga lo que haga la élite maligna en el mundo, Señor, tú saldrás vencedor al final. Gracias, Señor, recibimos tu victoria, somos más que vencedores, dice tu palabra, y te damos gracias, Señor, por toda la revelación que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Shalom. Bendiciones. Gracias a Dios.